Hoy hablaremos sobre fármacos antiinflamatorios. El término antiinflamatorio se aplica a los medicamentos o procedimientos médicos utilizados para prevenir o disminuir la inflamación de los tejidos. En el caso de los medicamentos, generalmente el mecanismo por el cual actúan es es el de impedir o inhibir la biosíntesis de sus agentes mediadores, principalmente de los denominados eicosanoides o derivados del ácido araquidónico. Hay dos grandes grupos de fármacos antiinflamatorios, los esteroides y no esteroides. Los antiinflamatorios esteroides son los corticoides, que son hormonas producidas por la corteza adrenal, o corticosteroides naturales y corticosteroides semisintéticos, compuestos análogos estructurales de los corticosteroides naturales y en particular de los glucocorticoides. Los antiinflamatorios no esteroideos son un grupo de medicamentos ampliamente usados para tratar el dolor, la inflamación y la fiebre. En este grupo se incluyen medicamentos tan conocidos y usados como el ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, indometacina, diclofenaco, proxicam, etc. Por su mecanismo de acción pueden agruparse en inhibidores selectivos e inhibidores no selectivos, es decir, según su acción frente a la síntesis de prostaglandina y tromboxanos. Todos los AINES son absorbidos rápidamente y casi por completo con la administración bucal. La absorción ocurre por difusión pasiva en el estómago y en la zona superior del intestino delgado. Como estas drogas son ácidos débiles, no son ionizados en el medio ácido de la mucosa gástrica. En este estado, los AINES son lípidos solubles y se difunden rápidamente en las células gástricas, donde el pH es muy alto y la droga se disocia. Una gran fracción de las dosis del medicamento es absorbida por el intestino delgado. La vía rectal no confiere ventajas, ya que la absorción es errática e incompleta. Los antiinflamatorios no esteroides son probablemente el grupo de fármacos más frecuentemente descritos por todo el mundo. Calor, rubor, tumor, dolor e incapacidad funcional son los 5 rubros que describen el proceso inflamatorio. Últimamente se ha descrito que la ciclooxigenasa posee en realidad dos estructuras similares con acciones similares, COX-1 y COX-2. La primera es una forma fisiológica que se encuentra habitualmente en la mayoría de células y tejidos del organismo. Se expresa liberando prostaglandinas esenciales que desempeñan sus funciones fisiológicas y homeostáticas. Por otro lado, la COX-2 es casi indetectable en los tejidos normales. Se trata de una forma inducible, es decir, que parece manifestarse en algunas células liberando las llamadas prostaglandinas inflamatorias como respuesta a ciertos estímulos nocivos que conducen a la aparición del mecanismo inflamatorio y la amplificación de las señales dolorosas en las zonas inflamadas. Los síntomas que se manifiestan en las reacciones adversas con medicamentos del grupo de los AINE se engloban en su mayoría en 3 tipos de reacciones según los órganos afectados. Consisten en síntomas respiratorios, síntomas cutáneos o incluso reacciones sistémicas. Los síntomas respiratorios consisten en estornudo, picor de nariz, congestión nasal y aumento de la mucosidad. A veces suelen asociarse con crisis asmáticas. Estos síntomas aparecen al poco tiempo de tomar el medicamento. Los síntomas cutáneos suelen aparecer entre 1 y 6 horas tras tomar el fármaco. El acetaminofén, también conocido como paracetamol, es uno de los fármacos con propiedades analgésicas y antipiréticas, utilizado principalmente para tratar la fiebre y los dolores leves y moderados.
El paracetamol fue descubierto en Alemania en 1877. Está en el listado de medicamentos que la Organización Mundial de la Salud elabora como fármaco básico necesario en cualquier sistema de salud. El paracetamol se absorbe rápida y completamente por vía oral y bastante bien por vía rectal, obteniendo la ventaja de evitar el primer paso hepático. El paracetamol se metaboliza principalmente a nivel del hígado, teniendo dos principales rutas metabólicas, las cuales son el glucuro y el sulfuroconjugación. Esta última vía se satura rápidamente cuando las dosis son superiores a las terapéuticas. Solo una pequeña porción se metaboliza mediante el sistema enzimático del citocromo P450 en el hígado, por acción de las oxidosas mixtas, generando un intermedio reactivo. En los pacientes con disfunción hepática, la semivida aumenta sustancialmente, lo que puede llegar a provocar el desarrollo de una necrosis hepática. El mecanismo de acción del paracetamol no se conoce, aunque se sabe que actúa a nivel central. Se cree que aumenta el umbral al dolor, inhibiendo las ciclooxigenasas del sistema nervioso central, enzimas que participan en la síntesis de prostaglandinas. El paracetamol no inhibe las ciclooxigenasas de los tejidos periféricos, por lo que carece de acción inflamatoria. El paracetamol es un medicamento seguro. La mayoría de las sobredosis no presentan síntomas de inmediato. Si la sobredosis es muy importante, los síntomas se desarrollan en 4 fases. En la fase 1, al cabo de varias horas, la persona puede vomitar, pero no parece estar enferma. En la fase 2, al cabo de 24 a 72 horas, aparecen vómitos, náuseas y dolor abdominal. En la fase 3, a los 3 o 4 días, los vómitos empeoran. Los análisis revelan una función hepática escasa y aparecen ictericia y hemorragias. En la fase 4, después de los 5 días, el intoxicado se recupera o bien presenta una disfunción hepática y de otros órganos que puede ser mortal. Los análisis toxicológicos del paracetamol son los siguientes: las concentraciones de acetaminofén en sangre, los valores anormales de pruebas hepáticas. También existen nomogramas del paracetamol que permiten estimar el riesgo de toxicidad basados en las concentraciones de suero sanguíneo tras un número de horas. El ácido acetilsalicílico, popularmente llamado como aspirina, es un fármaco de la familia de los salicilatos que se utiliza para tratar la inflamación, el dolor y la fiebre. También se utiliza para tratar inflamaciones específicas tales como la enfermedad de Kawasaki, la pericarditis o la fiebre reumática, debido al efecto inhibitorio no selectivo que produce la ciclooxigenasa. La administración de aspirina poco después de un ataque al corazón puede reducir los riesgos de muerte, y también su uso a largo plazo puede prevenir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o coágulos de sangre que se puedan presentar en personas con alto nivel de riesgo. El ácido acetilsalicílico es un fármaco no esteroideo por excelencia que funciona de forma similar a otros AINE, aunque este bloquee el funcionamiento normal de la plaqueta. Entre los efectos secundarios más comunes se encuentran la dispepsia, y de los más importantes la úlcera péptica, la perforación del estómago o el empeoramiento del asma. El uso de ácido acetilsalicílico está generalmente prohibido en mujeres que se encuentran en la última fase del embarazo o en niños debido al riesgo de sufrir el síndrome de Rey. En una dosis alta se puede provocar un tinnitus, que es el zumbido de los oídos. El ácido acetilsalicílico fue sintetizado por primera vez por el químico francés Charles Frédéric en 1853 al combinar salicilato de sodio y cloruro de acetilo. El ácido acetilsalicílico está considerado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los fármacos básicos que todo sistema de salud debe de tener. En farmacocinética se puede encontrar el ácido acetilsalicílico para administración oral, y también se puede encontrar para administración rectal, intravenosa o intramuscular. Los comprimidos de aspirina o ácido acetilsalicílico
Se hidrolizan con facilidad cuando se ven expuestos al agua o al aire húmedo. Aquí podemos observar en su farmacocinética la absorción. En la primera aquí se obtiene que tiene muy poca solubilidad cuando se encuentra en condiciones de pH bajo, por ejemplo dentro del estómago. La segunda es la distribución. Aquí la unión del salicilato con las células plasmáticas es muy elevada, alrededor del 99% con dinámica lineal. Por último, el metabolismo. El ácido acetilsalicílico es absorbido por el cuerpo como tal, pero se hidroliza dentro de este hasta ácido salicílico. La semidesintegración de los salicilatos en el cuerpo es de 1 a 6 horas. Mecanismos de acción. Los mecanismos biológicos para la producción de la inflamación, dolor o fiebre son muy similares. En ellos, una serie de sustancias tienen un fin común. En la zona de la lesión se generan sustancias llamadas prostaglandinas, que también son llamadas mensajeros del dolor. Estas sustancias informan al sistema nervioso central de la agresión para posteriormente poner en marcha el mecanismo de la inflamación, dolor o la fiebre. En 1971, el farmacólogo británico John Robert Bain demostró que el ácido acetilsalicílico actúa interrumpiendo estos mecanismos de producción de las prostaglandinas y tromboxanos. Así, gracias a la utilización de la aspirina se restablece la temperatura y se alivia el dolor. La capacidad de la aspirina de suprimir la producción de prostaglandinas y tromboxanos se debe a la inactivación irreversible de la ciclooxigenasa, que es la enzima necesaria para la síntesis de estas células proinflamatorias. La acción de la aspirina produce una acetilación, es decir, agrega un grupo acetilo en un residuo de serina del activo de la ciclooxigenasa. Manifestaciones clínicas: tomar más de 150 miligramos por kilogramo de ácido acetilsalicílico pueden conllevar a graves daños a la salud, esto si no se recibe tratamiento. Para un adulto pequeño o promedio, esto equivaldría a ingerir 20 tabletas que contengan alrededor de 325 miligramos de ácido acetilsalicílico o aspirina. Los niños se ven muy afectados en caso de consumir dosis aún pequeñas. Los pacientes que presentan sobredosis accidentales o intencionales se ven sometidos a lavados gástricos con carbón activado, donde se les instala una producción abundante de orina alcalina. En casos de presentar hipertermia o desequilibrio de los electrolitos, estos deben ser restablecidos. En las intoxicaciones severas a menudo se puede emplear la hemodiálisis e incluso la ventilación asistida, aunque esta última es muy raro. Los síntomas iniciales por intoxicación aguda por consumo o sobredosis de aspirina o ácido acetilsalicílico pueden ser náuseas y vómitos, respiración profunda o rápida, zumbidos en los oídos e incluso la sudoración. Los síntomas por intoxicación gradual pueden aparecer días después. Estos pueden presentar somnolencia, confusión sutil y alucinaciones. Por último, los análisis toxicológicos. Para medir la cantidad exacta de ácido acetilsalicílico en sangre se toma una muestra de sangre. La medición de pH y de los valores de anhídrido carbónico en sangre le servirán al médico para determinar la gravedad de la intoxicación en el paciente. Estos análisis suelen repetirse una o varias veces durante el tratamiento y servirán para determinar si el paciente se recuperará o no. Un antibiótico es una sustancia producida por el metabolismo de organismos vivos, principalmente hongos y bacterias, que posee propiedades que inhiben el crecimiento y destruyen microorganismos. Según su origen, los antibióticos pueden ser biológicos. Esto quiere decir que se sintetizan por organismos vivos, tales como la penicilina y el cloranfenicol. También están los sintéticos, que son obtenidos por modificación química de los antibióticos naturales, como la ampicilina. Y también están los sintéticos, que son generados mediante síntesis química. Los antibióticos tienen una adecuada absorción oral, pero se disminuye con los alimentos, por lo que es recomendable tomar la dosis 1 hora antes o 2 horas después del alimento. Se distribuyen en la mayor parte de tejidos y líquidos del cuerpo, incluyendo el líquido cefalorraquídeo, el hígado y los riñones. Se metaboliza principalmente por la función hepática y para su eliminación
Cerca del 10 al 12% de la dosis es excretada por medio de los riñones como fármaco sin cambio. Mecanismos de acción de los antibióticos. Los antibióticos, como son agentes antimicrobianos, actúan por una serie de mecanismos diferentes entre ellos, y cuyos blancos se encuentran en diferentes regiones de la célula atacada. Las diversas regiones de los ataques antibacterianos en general son considerados: número 1, pared bacteriana; número 2, membrana bacteriana; número 3, síntesis de las proteínas; y número 4, síntesis de los ácidos nucleicos. Dicho todo esto, las drogas que atacan a la pared bacteriana ejercen su efecto a través del bloqueo de su síntesis, de las cuales interfieren en la síntesis de los peptidoglicanos, las cuales estos son elementos esenciales para la construcción de la pared. Los defectos de la pared celular llevan a cabo la lisis bacteriana. Solamente actúan frente a los microorganismos que están en crecimiento activo, de las cuales podemos decir que los agentes activos de la membrana celular bacteriana son las polimixinas. Manifestaciones clínicas de los antibióticos. Cuando ya no es necesario un antibiótico, pero la persona lo sigue ingiriendo, se pueden presentar manifestaciones clínicas, de las cuales las manifestaciones clínicas más comunes son las siguientes: el salpullido, el mareo, las náuseas, el vómito y la infección por hongo, de las cuales podemos decir la candidiasis, como se puede presentar en la diapositiva. Dentro de las manifestaciones clínicas graves se incluye la infección por Clostridium difficile, de la cual causa la diarrea y puede provocar un daño en el colon y puede causar la muerte. También existen personas que son alérgicas a los antibióticos y de las cuales los signos o síntomas son los que se mencionaron anteriormente. Análisis toxicológico de los antibióticos. Las pruebas de sensibilidad sirven para saber si el paciente va a funcionar con el tratamiento del antibiótico. Miden la sensibilidad de las cepas que tienen ante uno o varios antibióticos. Otras pruebas que se hacen para saber si el paciente está funcionando con ese medicamento es las pruebas cutáneas o las pruebas controladas o exposición ante los fármacos. Estas pruebas se administran controladamente las dosis del antibiótico y se observa en el paciente que no haya un efecto secundario. Todas estas pruebas sirven para saber si el paciente está funcionando con ese antibiótico y si no tiene ningún efecto secundario. El mecanismo de acción de este antibiótico consiste en inhibir o desactivar ciertas funciones que realizan algunas bacterias. Fundamentalmente participa en los mecanismos que intervienen en la síntesis proteica. Entre las bacterias a las cuales afecta están las del género de la Salmonella y las del género de Rickettsia. La vancomicina. ¿Qué es la vancomicina? La vancomicina es un antibiótico glucopéptido para uso parental obtenido de la Nocardia orientalis. Solamente es eficaz contra las bacterias gram positivas. ¿Para qué se usa? La vancomicina se usa para la colitis que podría ocurrir después del tratamiento con antibióticos. Funciona para matar las bacterias del intestino. La vancomicina en polvo se convierte en una solución para perfusión. Su farmacocinética. La vancomicina se administra por vía intravenosa, aunque la administración por vía oral
Es importante para tratar algunas infecciones del tracto digestivo, como lo es la colitis pseudomembranosa. Es importante saber que la vancomicina no se metaboliza. Se excreta por filtración glomerular, recuperándose en la orina de 24 horas el 80% de la dosis administrada y una pequeña cantidad en heces. Mecanismos de acción. La vancomicina es bactericida y parece ejercer sus efectos uniéndose los precursores de la pared celular de las bacterias, impidiendo así la síntesis. El resultado final es la alteración de la permeabilidad de la bacteria incompatible con la vida. Reacciones secundarias. La vancomicina puede causar ototoxicidad, de la cual puede presentar desde zumbido de oídos, vértigo, tinnitus, mareo, hasta sordera temporal o permanentemente. Este riesgo se aumenta cuando la persona o el paciente tiene insuficiencia renal. También se ha reportado neutropenia después de la primera semana de tratamiento con vancomicina. Aminoglucósidos. Bueno, los aminoglucósidos o los aminócidos son un grupo de antibióticos bactericidas que ayudan a detener el crecimiento bacteriano. Actúan sobre los ribosomas provocando la producción de proteínas anómalas. Pero ¿cuáles son los aminoglucósidos más destacados? Bueno, estos son estreptomicina, neumicina, gentamicina, tobramicina, amicacina y paramomicina. Pero los que más se utilizan para tratamiento terapéutico son la gentamicina, la estreptomicina y la amicacina. Pasando al mecanismo de acción de los aminoglucósidos interactúan con la membrana externa celular de la bacteria. Se transportan a la membrana interna para finalmente unirse a la subunidad 30 de los ribosomas, para así inhibir la síntesis de las proteínas y dar finalmente a la muerte del microorganismo. Estructura química de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos se componen por aminoazúcares que están unidos a enlaces glucosídicos a un alcohol cíclico con grupos amino. Por lo tanto, su determinación correcta sería aminoglucósidos, aminociclitoles. Bueno, ahora les hablaré a continuación sobre la farmacocinética de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos se administran de forma parenteral en ocasiones como la neumocina o la tobramicina se utilizan en la vía tópica y la paramomicina por vía oral. Es el único fármaco que se utiliza por vía oral, porque esta se usa para el tratamiento de la amibiasis. Los demás son por vía parenteral. Por vía parenteral se refiere a que se administra por vía intravenosa, vía intramuscular o subcutánea. La absorción nunca va a ser absorción gastrointestinal. Por eso es que nunca es por vía oral, porque nunca se va a absorber. Tiene una absorción por gastrointestinal al 1%. En la distribución se van mayormente al oído, al riñón y a la placenta. En el metabolismo no se metabolizan o se metaboliza muy poco. Por lo tanto, se eliminan de forma activa de manera renal.
Para concluir, hablaré sobre los efectos adversos y sobre las indicaciones de los aminoglucósidos. Los efectos adversos tratan de los efectos secundarios, o sea, las perjudicaciones que tienen al aumentar el tiempo de dosis del fármaco o aumentar el tamaño de la dosis. Las consecuencias son otoxicidad y nefrotoxicidad. Esto provoca toxicidad renal, toxicidad auditiva y también puede provocar un bloqueo neuromuscular. De ahí es donde provienen las indicaciones. Las indicaciones dicen que estos fármacos solo se utilizan ante infecciones graves por bacterias gram negativas aerobias y anaerobias facultativas. También se suelen utilizar para bacterias gram positivas, para enfermedades como tuberculosis, como enfermedades como sepsis, de diferentes condiciones como enfermedades urinarias, pero se trata de tomar como segunda opción o sea, cuando el paciente no reacciona a otros antibióticos es cuando se utilizan estos fármacos por sus graves efectos adversos, como pudimos ver. Por eso el médico trata de utilizar como segunda mano estos fármacos, no como primera. Un inmunosupresor trata principalmente de una sustancia química la cual es capaz de suprimir o impedir que el sistema inmunitario reaccione con una respuesta ante un antígeno producido ya sea del interior o del exterior del cuerpo. Esta clase de fármacos se utiliza principalmente para tratar enfermedades autoinmunitarias como lo son la artritis reumatoide, al igual que también para tratar la enfermedad de Crohn. O también son muy utilizadas en los trasplantes para evitar el rechazo de los órganos. Pero claro, esto también podría resultar en efectos secundarios, ya que el fármaco no es selectivo y por lo tanto afecta a todo el cuerpo de manera igualitaria, haciendo que éste podría resistir menos a cualquier infección del exterior e inclusive no combatir contra las células cancerosas que genera el cuerpo. Ya que la respuesta inmunitaria es producida debido a una molécula extraña ingresando al cuerpo siendo producida por él mismo, normalmente es presentadora de antígenos y en esto consiste la activación de los linfocitos o del sistema inmune. Para bloquear esta respuesta se pueden efectuar en dos niveles diferentes. Por ejemplo, esta se puede producir sobre la célula que es la misma presentadora del antígeno para evitar que la misma realice su función, y también sobre las células responsables de la acción del ataque, por ejemplo los linfocitos, suprimiendo así su proliferación y su producción. Debido a que existen innumerables tipos de inmunosupresores, nunca podríamos poner un modelo estándar a cumplir para cada uno a nivel de farmacocinética, pero las más comunes características con las que cuentan varios de ellos son el proceso de la administración, de la distribución y de la eliminación. La administración es mayormente por vía oral, ya que su uso es mucho más cómodo. En la distribución, ya cuando el fármaco ha llegado hacia el organismo, se encarga de distribuirse a los tejidos o unirse a ciertas proteínas. Y finalmente la eliminación. La mayoría de estos fármacos son expulsados gracias al hígado. El organismo tiene la capacidad de deshacerse de todas las sustancias tóxicas que ingresan al cuerpo. En este caso la mayoría son excretadas por medio de la orina. Mecanismos de acción. Los fármacos inmunosupresores se pueden clasificar de varias maneras, pero de acuerdo a sus mecanismos de acción, los inmunosupresores se clasifican como fármacos que inhiben la activación de las células T, evitando que éstas ataquen al órgano trasplantado o generador de estímulos antigénicos, como la ciclosporina, tacrolimus, sirolimus. Fármacos que inhiben la síntesis de DNA y RNA y por lo tanto la división celular. Un ejemplo de ello es el micofenolato y la penicilina. Corticosteroides que suprimen la inflamación asociada a la reacción inmunológica. Anticuerpos monoclonales que bloquean algunos factores implicados en el mecanismo de la reacción inmunológica, como las interleuquinas o el factor de necrosis tumoral. Otros productos producidos por recombinación genética que bloquean algunos de los mecanismos implicados en la reacción inmunológica. Fármacos que actúan sobre el factor estimulante de colonias.
Después de un trasplante, muchos pacientes son tratados con una combinación de fármacos, por ejemplo, la ciclosporina, azatioprina y prednisolona. Con el tiempo pueden eliminarse algunos de estos fármacos y medidas que disminuye el riesgo del rechazo. Sin embargo, muchos pacientes tienen que ver con estos medicamentos de por vida. Manifestaciones clínicas. Hay que tener en cuenta que los inmunosupresores bajan las defensas y elevan la sensibilidad de que los pacientes desarrollen infecciones o tumores a consecuencias de efectos adversos. Los efectos adversos con el tratamiento pueden presentarse de manera precoz durante las primeras semanas o en cualquier momento del tratamiento. Generalmente desaparecen al disminuir la dosis o suspender el fármaco. Se calcula que aproximadamente un 20 o 25% de los pacientes pueden presentar efectos adversos que condicionan la suspensión del fármaco hasta en un 10 a 15% de los casos. Los principales efectos secundarios son digestivos y estos pueden ser náuseas, vómitos, diarrea o incluso aftas en la boca. Si bien estos suelen evitarse con la administración al día siguiente del ácido fólico, en algunas ocasiones puede observarse toxicidad en el hígado, por lo que es necesario un control analítico de forma periódica, ocasionalmente una prueba específica para evaluar el desarrollo de fibrosis hepática. Además, bloquea la absorción de ácido fólico por el organismo, por lo que es necesario un suplemento durante su tratamiento. Se administra una vez por semana por vía subcutánea mediante una jeringa precargada. La ciclosporina y el tacrolimus requieren unos controles especiales para ajustar sus dosis. Debe vigilarse la tensión de la sangre y la función renal durante su administración. Pueden presentarse calambres musculares, fatigas, aumento de colesterol y sensación de hormigueo. Debido a la gran cantidad de afecciones secundarias de las cuales podría causar este fármaco, es sumamente recomendable hacerse un examen en un análisis toxicológico, en donde se recomienda medir la concentración de la sangre para ver qué tal ha ido el proceso y cómo ha evolucionado la enfermedad. De igual forma, el área bajo la curva de las concentraciones sanguíneas a lo largo del tiempo podría contribuir a la prevención de los episodios de rechazo como a la aparición de los efectos secundarios ya antes mencionados. La ciclosporina es un fármaco inmunosupresor, la cual es ampliamente utilizado a la ayuda del trasplante de órganos, ya que el sistema inmunitario reacciona ante los estímulos de los antígenos que podrían ingresar al cuerpo o ser producidos por él mismo. Entonces, al ser un órgano nuevo, pasando de un cuerpo a otro, el organismo lo reconoce como si no fuera suyo. La función principal de este fármaco inmunosupresor es reducir la actividad del sistema inmunitario para que así evite un rechazo por parte del cuerpo hacia el órgano nuevo. Este fármaco se puede encontrar tanto en su forma original como en su forma alterada. Se alteró de esa manera para que el fármaco pueda ser absorbida mejor por el cuerpo. Ser administrado con ciclosporina también podría traer graves afecciones a nuestro cuerpo, ya que el sistema inmunitario ha sido suprimido y al ser suprimido esto quiere decir que tiene menos resistencias de cualquier agente que pueda contraer. Por ejemplo, también podría causar tumores, ya que no serían eliminados con tanta facilidad como lo son comúnmente. Si hemos salido recientemente de una operación en donde se nos han trasplantado órganos nuevos, es muy importante tomar este fármaco. Comúnmente se podría hacer de 1 a 2 veces al día. Las afecciones secundarias que esto podría contraer serían dolor de cabeza, la diarrea, la acidez estomacal, los gases, el acné, el dolor de los músculos, el dolor de las articulaciones, calambres, etc. El tacrolimus es un fármaco inmunosupresor usado principalmente después de trasplantes alogénicos para reducir la actividad del sistema inmunitario y así disminuir el riesgo de rechazo. Este reduce la actividad de células T e interleucina 2. También es usado en preparación tópica en el tratamiento de dermatitis severa, uveitis refractaria después de trasplantes de médula ósea y en el vitiligo. Es un macrólido con un anillo de lactona de 23 miembros, descubierto en 1984. En su farmacología tenemos que el tacrolimus es químicamente conocido como un macrólido, como anteriormente ya mencionado. Este reduce la actividad de la peptidilprolil isomerasa por medio de la unión a inmunofilina FKBP1-2, creando un nuevo complejo. Indicaciones.
El tacrolimus tiene propiedades inmunosupresoras similares a la ciclosporina, pero es mucho más potente en igual volumen. Al igual que esta, tiene un amplio rango de interacciones, incluyendo la interacción con el pómelo, que incrementa la concentración plasmática del tacrolimus. Uso en el tratamiento de colitis ulcerosa. Bueno, en años recientes, el tacrolimus ha sido usado para suprimir la inflamación asociada a la colitis ulcerosa, no obstante ser usado casi exclusivamente en ensayos clínicos solamente. El tacrolimus ha demostrado tener una efectividad en la supresión de ataques de colitis ulcerativa. Los efectos adversos pueden ser severos estos pueden incluir la visión borrosa, problemas hepáticos y renales, como lo es la nefrotoxicidad, convulsiones, temblores, hipertensión, diabetes mellitus, insomnio, confusión, entre otros. También puede incluir la depresión, calambres, neuropatía, pero uno de ellos es el incremento de potenciar la severidad de patologías infecciosas e infecciones virales existentes, como lo es el herpes o por polioma. El sirolimus es un medicamento inmunosupresor usado para evitar el rechazo de órganos trasplantados. Se usa principalmente en el trasplante de riñón. Este medicamento, tiempo después, mostró eficacia para combatir algunos cánceres al frenar la proliferación celular y el crecimiento de los tumores. Por esta propiedad, igualmente se usa para recubrir stents medicados de uso intracoronario y evitar su restenosis. Mecanismos de acción. En sus mecanismos de acción, a diferencia de su similar, que este es el tacrolimus, antes ya explicado, el sirolimus no es un inhibidor de calcineurina. Sin embargo, tiene un efecto inmunosupresor similar sobre el sistema inmune como el tacrolimus. El sirolimus inhibe la respuesta a la interleucina y de esa forma bloquea la activación de los linfocitos T y B. El tacrolimus además inhibe la producción de interleucina 2, como ya antes también mencionado. El mecanismo de acción del sirolimus es mediante la unión a las proteínas citosólicas FKBP1-2, de forma similar al tacrolimus. En su uso clínico podemos encontrar el uso en trasplantes. La principal ventaja que el sirolimus tiene sobre los inhibidores de calcineurina es la de tener baja toxicidad renal. Los pacientes trasplantados en tratamiento con inhibidores de calcineurina a lo largo del plazo tienden a perder función renal e incluso llegar a la falla renal terminal. Esto puede evitarse con el uso del sirolimus. Efectos adversos. En sus efectos adversos también tenemos toxicidad sobre pulmón. La toxicidad pulmonar es una importante complicación derivada del uso del sirolimus, sobre todo en los pacientes sometidos a trasplante de pulmón. El mecanismo de acción de este efecto adverso no está totalmente aclarado. La neumonitis intersticial ocasionada por el medicamento no es dependiente de la dosis.